Capítulo 2. A pesar de que lo parece, Yuki Noshita Haruno no está borracha. Ya he estado aquí antes. Las dos torres de este condominio parecían dos gemelas. En alguno de los edificios superiores de una de esas torres es donde Yuki Noshita vive. Ya vine aquí cuando estábamos con lo del festival cultural, cuando Yuki Noshita se puso enferma y se faltó a la escuela. Ella estaba sola en su departamento durante esos días. Creo que Yuiga-ama fue la que me acompañó aquella vez. Desde entonces, nunca más he venido aquí. Sin embargo, Yuiga-ama probablemente ya había visitado este lugar muchas veces, tanto antes como después del festival cultural. Ella estaba acostumbrada a venir aquí. Durante todo el trayecto que nos tomó entrar, Yuiga-ama portaba una expresión calmada. Por otra parte, yo no podía estar tranquilo. Permanecí inquieto mientras trataba de poner mi atención en otro lado. Bueno, estoy en la casa de una chica, por supuesto que me iba a poner nervioso. De hecho, no estaba en la casa de una chica, estaba todavía en la entrada. La presión que existe antes de entrar a la casa de una chica es bastante horrible. Ahora pienso que sí es una equivocación el recoger chicas de una mazmorra. 4. La entrada, sin ninguna presencia humana, estaba muertamente en silencio. Si yo fuera Basou, me hubiera transformado en una piedra allí mismo. Por cierto, ¿qué onda con él? ¿Qué se cree, Angelou? 5. El sonido que llegó a mis oídos provenían de una respiración, pero el sonido parecía más como suspiros perplejos. Las puertas automáticas que aparecían una a una hasta arriba del edificio, todas estaban cerradas. 4. Referencia a Danmachi. 5. Referencia a algo pero no sé, creo que era de algún anime ese Angelou. Había un vidrio esmerilado que estaba pintado de tal manera que combinaba con el naranja de la madera contrachapada del exterior del edificio, y hacía que ver a través de ello sea imposible. Yuki Noshita miró por un instante a las puertas, entonces sacó una llave de su bolso. Sin embargo, ella no insertó la llave en el intercomunicador. Solo se escuchó un ruido metálico. Ya que Yuki Noshita era la única persona que vivía aquí, no debería mostrar inquietud. Sin embargo, parecía que había alguien más aquí. No sé qué clase de cosas pasaron para que Yuki Noshita tenga que vivir sola, pero si tuviera la oportunidad de saberlo, preferiría no meterme en ese asunto. Incluso después de lo que acaba de pasar, probablemente no la presionaría por una respuesta. No era por falta de interés. Creo que lo que me faltaba era algo completamente diferente. Para ponerlo en palabras simples, era porque no sabía cómo preguntar, y también no sabía si era apropiado hacerlo. Siempre me preocupaba meterme en los asuntos privados de alguien, y eso era porque meterse en esa clase de asuntos era como meterse a un campo minado, no sabes qué momento explotarías. En mi experiencia, sé que alguien puede quedar muy herido solo por algo simple y casual. Por ejemplo, cuando te preguntan, ¿tienes una novia?, durante la entrevista de trabajo, incluso si el que te preguntó no tenía malas intenciones, dolería de igual manera debido al momento y a la manera en la que hizo la pregunta. Estoy hablando sobre mí mismo de nuevo. Bueno, ni modo. Lo que quiero decir es que tratar con información clasificada, o desconocida, siempre tiene sus riesgos. Sin embargo, tenía solo una cosa que preguntarle a Yuki Noshita. Si esa pregunta consistía en información que ambos poseíamos, entonces podría empezar una conversación con ello. Esa persona, todavía está aquí. Probablemente. Incluso sin decir el nombre, ya sabíamos de qué estábamos hablando. Esa persona, Yuki Noshita Haruno, estaba definitivamente esperando en este apartamento. Cuando Yuki Noshita respondió, hizo una débil sonrisa e hizo más ruido con la llave que tenía en su mano. Finalmente ella insertó la llave en el intercomunicador. Pero, antes de que tuviera la oportunidad de meter la llave, la puerta automática se abrió sin hacer un ruido. Vaya, vaya. Bueno, si no solo es Yukino. Una voz salvaje sonó junto con unos ligeros pasos. La que abrió la puerta fue Yuki Noshita Haruno. Su figura estaba iluminada por la luz que salía del elevador, como un foco concentrado. Nee-san. Las dos se miraron la una a la otra con caras confundidas y sin mucha emoción.
Cuando lo hicieron me di cuenta una vez más porque eran hermanas. No, el hecho de que sus rostros fuesen similares era bastante obvio. Incluso si tuviera que dejar de lado mi preferencia y gustos subjetivos, la opinión general seguiría siendo que ellas eran un par de hermosas hermanas. Es simplemente la impresión que ellas normalmente dan es completamente diferencia, lo que me hace pensar que ambas tienen diferentes tipos de belleza. Y aún así, en este momento, con estos pensamientos, me concentré solamente en qué tan similares ellas lucían. Sin embargo, esa imagen fue completamente destruida. Bienvenidos a casa. Pudo haber sido debido a la expresión facial de Haruno, pero cuando palmeó el hombro de Yukinosita con una inapropiada alegría, parecía que estaba en un modo más suave de lo normal. Su ropa daba una sensación diferente de su usual vestimenta. Normalmente ella da un aura de inteligente, pero esta vez era más relajado. Probablemente esa era su ropa normal que se ponía en casa. Vestía una bata que descubría sus brazos y tenía un par de sandalias en sus pies. Era un raro atuendo que desprendía la sensación de cercanía. Encima de eso, su cabello estaba ligeramente húmedo y sus mejillas estaban rojas como si se estuviera sonrojando. Si hubiera sido la Haruno de siempre, sus ojos darían esa afilada expresión. Sin embargo, hoy sus ojos parecían aburridos y cansados. Yukinosita también se debió dar cuenta que su hermana estaba actuando diferente, pues le preguntó desconcertada, ¿has bebido? Ah, creo. Solo un poco. Haruno hizo un gesto y pinchó el aire con su dedo medio e índice. La manera en la que sus suaves labios colgaban de su boca hacía aparente que ella había bebido un poco. Involuntariamente, Yukinosita, Yuigahama y yo terminamos fijándonos en Haruno. Después de eso, como si la atmósfera se hubiera vuelto más incómoda, Haruno aclaró su garganta suavemente. Ahora que lo pienso, si estás de vuelta Enton, sí. Tengo algo que decirte. Yukinosita la interrumpió y lideró la conversación. La expresión que ella tenía no era rígida ni tampoco nerviosa. Al ver eso, Haruno dejó salir un corto suspiro. Ya veo. Ella respondió en un tono monótono. Pareciendo desinteresada, volcó sus ojos hacia el elevador que subía. Entonces, pasamos adentro. Es mejor que conversar aquí. Ah, no, nosotros ya nos vamos a casa. Solo nos estábamos despidiendo de ella. Ese sí. Además, no estabas a punto de salir Haruno-san. Yuigahama y yo respondimos en un tono incómodo al ser invitados a pasar de esa manera tan repentina. Después de todo, ellas iban a hablar sobre un tema extremadamente privado en lo que nosotros simplemente no deberíamos interferir. Sin embargo, Haruno no parecía importarle mucho nuestras respuestas y gentilmente empujó a Yuigahama por la espalda. No importa, no importa. Solo estaba yendo a la tienda de por aquí. Pero. Yuigahama, quien estaba siendo presionada a pesar de tener una expresión incómoda, no pudo hacer nada aparte de avanzar. Yukinosita suspiró en exasperación mientras la seguía hacia el elevador. Haruno apretó repetidamente el botón para llamar al ascensor hasta esperaba que el ascensor baje. No vas a hacer que el elevador baje más rápido haciendo eso. De hecho, habían elevadores que cancelaban la orden si apretabas mucho el botón. Haruno lucía más joven de lo normal. Creí que ella tenía una fuerte resistencia al alcohol, por eso mismo, sus actos en sí me resultaban inesperados. El elevador finalmente llegó y nos subimos. El pequeño espacio allí dentro me hizo sentir incómodo. Aparte de Haruno, que por cierto la estaba pasando bien, empezamos a mirar cómo los pisos subían uno tras otro. En este silencio, el aire se sentía pesado en mis hombros. Quizás porque esta pesada atmósfera fue que Yuigahama comenzó a hablar con Haruno. ¿Tomaste en casa, Haruno-san? No, no. Estaba fuera. Después de eso, me di una ducha para aclarar mi cabeza. ¿No te da ganas de comer dulces después de beber? Ella me miró cuando dijo eso, como si estuviera buscando alguna confirmación. No. ¿Cómo podría saberlo? Incluso si me lo hubiera dicho como a alguien que toma seguido, no nos encontrábamos en edad para ello. Y, como si Haruno se hubiera dado cuenta de ello,
Giró la cabeza con un, ya veo. Bueno, lo entendería si tomaras. Eso suena como a algo que diría un triste estudiante universitario. Oh, qué atrevidillo. Diciendo eso, Haruno empezó a pincharme mis oídos, añadiéndoles un nuevo estímulo. No. Mis orejas son sensibles. Además, su aliento a alcohol se esparcía por el aire junto con el dulce aroma de su champú. Por favor. Yo sé que querrás beber y comer. Sus palabras sonaron fuertemente que parecía que no le importaba ser escuchada o no. El elevador se detuvo en el piso del apartamento de Yukinosita, sin dejarme una oportunidad de responder. Asterisco 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 entramos detrás de Yukinosita después de que ella abriera la puerta lentamente. Yukinosita probablemente vivía en un 3LDK6. Aunque solo estuve en el living la primera vez que vine, recordaba que era bastante espacioso y que había una puerta hacia una habitación principal al final de un pasillo. Sin embargo, la impresión que ahora tenía era diferente de la última que tuve. Desde la entrada, hasta el living, cada lugar que el ojo pueda ver se encontraba ordenado, limpio. El interior no había cambiado. Sin embargo, solo Yukinosita reconoció el origen de este ambiente inconfortable. La mirada de Yukinosita se posó en el aparador del reposabrazos del sofá. Siguiendo su mirada, vi que allí había algo que parecía ser pasta seca. Había visto algo similar en el cuarto de Yuigahama. Si recordaba correctamente, el nombre general para estas cosas era, fragancia para la sala, o algo así. 6 living, comedor, cocina, en inglés. Mirando más de cerca, noté que había un palo de madera que parecía un pret recto. La base de la botella estaba llena con algo que parecía medicina. Eso era probablemente el origen de la fragancia. La pasta absorbería el líquido, y la fragancia entonces sería lanzada en el aire. Bueno, funcionaba más o menos así. El ligero aroma era algo como esencia de flores. Era dulce, florido y se sentía un poco elegante. Sin embargo, lo que supuestamente debería ser una fragancia para calmar a la gente, estaba haciendo totalmente lo opuesto. Una extraña sensación que no había sentido desde la última vez que estuve aquí. El ambiente gritaba que había una persona más, por supuesto, Yukinosita Haruno ciertamente dejaba una impresión en este lugar. Así que esa era la fuente de mi incomodidad. Probablemente lo noté porque este aroma no es algo típico para alguien como Yukinosita. Seguramente esta fragancia fue traída aquí por Haruno. Desde un punto de vista totalmente y extremadamente subjetivo, la limpieza con olor a menta o limón irían bien con Yukinosita. Ciertamente, parecía que a Yukinosita tampoco le gustaba este olor. Tenía ligeramente el ceño fruncido. Como a un gato a quien acababan de invadir su territorio, miró repetidamente al origen del aroma mientras se dirigía a la cocina para hervir agua. Probablemente iba a preparar té negro para dar la bienvenida a sus invitados. Contrario a Yukinosita, quien no parecía muy feliz, Haruno lucía totalmente bien. Empezó a tararear una canción mientras abría la heladera y sacó una botella de vino. Luego sacó una copa de champaña y de un salto volvió al sofá y se echó allí. Ella puso su botella y su vaso en el aparador, estiró sus largas piernas junto con su corta falda y reposó allí, cómoda. En serio, traté harto de no mirarla, así que mis ojos estaban en otro lado. Sin embargo, Haruno agitó las manos como para llamar mi atención. Bueno, siéntate donde quieras. Porque mi hermana está atendiendo a los invitados. Suspirando como ofendida por sus acciones, Yukinosita había vuelto desde la cocina. Empezó a poner el té negro en la pequeña mesa. Había 4 tazas de té negro preparadas. Mirando la posición en la que estaban, más o menos encontramos nuestros lugares. Haruno alzó la taza frente a ella, y dejó salir un suspiro de satisfacción después de beberla de un trago. Entonces, ella puso vino en su copa. Yuigahama la estaba mirando con un montón de interés. ¿Es eso vino? ¿Bebes usualmente, Haruno-san? Tomo todo, ya sea cerveza, vino de arroz chino, whisky, o sake japonés. Eso es genial. Siempre pensé que era algo genial el saber mucho sobre alcohol.
Escuchando las palabras de Yuigahama, Haruno rió. No creo que sepa muy bien. Siempre que voy a una tienda, me gusta todo, así que le digo a la gente sobre mis preferencias y los dejo escoger por mí. Wow, ¿qué pasa? Eso sonó sorprendentemente genial, al menos, en la manera en la que lo dice. Debe ser eso, cuando empiezas a hablar un poco pero luego sientes las ganas de hablar más. Los universitarios que sabían de alcohol y hablaban mucho de ello eran extremadamente molestos. Sin mencionar que se ponían a hablar al ritmo de Mori Isou, Mao y Dasai 7 en ese punto, el método para escoger de Haruno era ciertamente inteligente. Bueno, de cierta forma. La gente que charla sobre su vasto conocimiento en alcohol es molesta, especialmente esos que hablan mal de la cerveza japonesa y prefieren la cerveza belga. Este tipo de síntoma aparecía en el segundo año de un trabajador adulto, pienso que debería ser llamado Sanibyu. ¿Por qué rayos quieren farsear su conocimiento a nosotros, los chicos, quienes no sabíamos nada del asunto? Bueno, no hay nada que hacerle. Es así como la gente de ahora quiere mostrar su superioridad a los otros. Bueno y, por otro lado, ciertamente es decepcionante que alguien no sepa nada sobre el alcohol. Por ejemplo, sommelier. Es un sommelier. No salgas a hablar si no sabes realmente sobre el tema. Los niños con un pobre vocabulario, como el de ojos entusiasmados Yuigahama, me hacían preguntarme qué realmente pasaba por su cabeza de ellos. Recientemente, el vocabulario de la gente joven ha sido tan limitado que se está volviendo un tema terriblemente serio. En serio, es horrible. Niveles totalmente inexplicables de horripilancia. 7 marcas de sake. Pero los efectos del alcohol no deben ser tomados a la ligera. Había gente en este mundo que hacía uso de la bebida para socializar y comunicarse con otros, y por eso, los efectos del alcohol deben reconocerse. Por ejemplo, hay una tendencia de echarle la culpa al alcohol después de decir algo imperdonablemente grosero. Pues no. La persona que haya recibido esas groserías jamás las olvidará. De todas formas, es un hecho que Haruno está más amigable porque está ebria. Debido a esto, Yuigahama quizás vio que era más fácil hablar sobre algo con ella que las acercaría más en su relación. Después de hacer batir su vino en su copa, Haruno se lo bebió todo. Sus acciones eran interesantemente placenteras para la vista. Yuigahama, después de ver eso, dejó salir una exclamación. ¡Guau! ¡Qué genial! Genial. Bueno, no realmente. Sino que más bien Haruno en sí es genial. Aunque ciertamente no le diría eso. Si el acto de beber era genial, entonces eso significaba que a aquellos tíos que les faltaba un diente y que normalmente se juntaban en grandes grupos en las carreras de caballos en Nakeyame, eran geniales también. ¿Y qué tal sobre los que bebían en Koiwa y Kesai? Eran geniales también. 8. Sin embargo, Yuigahama no parecía tener en su mente la imagen de aquellos viejos perdidos en sus penas. En vez de eso, seguía mirando a Haruno con los ojos botando estrelites. Yo creo que es genial que una mujer puede tomar. En serio, debes quitar esa imagen de tu cabeza tan pronto como puedas. En serio. Me estás empezando a preocupar. Cuando entres a la universidad debes escoger sabiamente. Hazle esa promesa a tu Oni-san. En todo caso, más o menos podía entender que trataba de decir Yuigahama con, genial. Nosotros tenemos esta tendencia de valorar acciones que nos hagan sentir adultos. Ya sea alcohol o tabaco, son cosas que la sociedad ha dictado que solo pueden ser disfrutadas por los adultos. Por lo tanto, quizás todo lo que teníamos no era más un anhelo. Porque queríamos usar aquellos objetos y obtener reconocimiento de aquellos alrededor nuestro en que, efectivamente, ya éramos adultos. 8. Básicamente gente deprimida que va a beber. En este caso hacen referencia a un lugar de carreras de caballos, un templo y otros lugares conocidos. Sin embargo, yo no me sentía de esa manera, debido a que tenía a alguien cercano en mi familia que se había vuelto un desastre una vez. A veces escuchaba a mi padre balbucear cosas mientras entraba en la puerta, u oír cuentos de cómo él se desnudaba cuando bebía con clientes y cosas así. Me hacía pensar, que, cada vez que escuchaba historias sobre él, por ese recuerdo, dejé salir un suspiro seco.
Mi mirada se superpuso con la de alguien más. Yuki Noshita una vez más había ido a la cocina, pero esta vez volvió con una botella de agua mineral en las manos. Ella le quiso pasar el agua a Haruno, pero ésta simplemente mantuvo alzada su copa de vino. El acto de beber no es genial. Ser alguien que sabe disfrutar con moderación y decencia es genial. Es cierto. Justo como yo. Haruno rió sutilmente mientras mantuvo su botella de vino y se rehusó a devolverla. Con una mirada asombrada, Yuki Noshita puso su mano en su cintura. ¿Vas a seguir tomando? Hay días en los que simplemente quieres tomar. Además, el alcohol es el lubricante de la vida. Creo que más bien es la fuente de varios problemas. Es cierto. Aquellos que se llaman a sí mismos, lubricantes, son usualmente unos buenos para nada. Incluso en las entrevistas, si alguien usa la palabra, lubricante, para describirse, probablemente ya estaría despedido, porque esas empresas del demonio no quieren lubricante, sino un engranaje más en su motor. Sin embargo, ocasionalmente, hay personas así. Personas que resbalaban como un lubricante. Podrías llamar así a aquella gente vivía en su mundo y no prestaba atención a su alrededor. En verdad, Haruno había tomado al regaño de Yuki Noshita como un viento al que puede simplemente esquivar. Una vez más, ella tomó otro trago de su copa. No pasa nada, escucharé. Por la manera en la que lo dijo, no sonaba para nada borracha en lo más mínimo. Había una cierta calma en su voz. Parecía que Yuki Noshita lo había notado también. Ella bajó la botella que tenía en las manos y sonrió ligeramente. Bueno, no eres alguien que escucharía a los demás estando sobria. Es cierto. Haruno rotó juguetonamente y miró a través de su delgada copa, sosteniéndole la mirada a Yuki Noshita. Incluso a través de un luminoso y dorado filtro, su mirada afilada no se había suavizado ni un poco. Entonces, ¿qué querías decir? Los dedos delgados de Haruno golpearon debajo de la copa de cristal mientras hacía su pregunta en un tono relajado. Aunque ese sonido fue silencioso y hermoso, se sintió como alguien rompiendo un delgado hielo. Lo que quedó fue el sonido de las burbujas, saliendo hacia afuera como un susurro. Esperamos que los ecos se callaran. El tiempo que pasamos esperando parecía no permitiría a ningún intruso que ingresara. Yuigama y yo permanecimos en silencio. Incluso el sonido de nuestra respiración no se podía escuchar. Ella nos había dicho previamente que quería que la viésemos hasta el final. Por lo tanto, todo lo que hicimos fue permanecer en silencio, y esperar que ella continúe. Mi mirada se cruzó con la de ella y yo naturalmente aparté la vista. Al final, mis ojos se quedaron viendo los labios de Yuki Noshita. En ese momento, Yuki Noshita permaneció callada y aceptó la mirada de Haruno. Abrió su boca deliberadamente, como si tratara de escoger cuidadosamente las palabras, y luego cerró su boca una vez más. Ese movimiento tan sutil que ni siquiera yo podría saber si ella estaba inhalando o exhalando. Sin embargo, su vacilación e inseguridad solo duró por un instante. Los labios de Yuki Noshita se curvearon en una ligera sonrisa, y su boca, que estaba fuertemente apretada un momento antes, comenzó a abrirse gradualmente. Es sobre nosotros. Sobre nuestro futuro. Su voz era fría y a la vez clara. No era muy fuerte, pero sorprendentemente, nos hizo sentir como si hubiera eco en la habitación. O, quizás, era debido a su mirada que teníamos esta ilusión. Era una mirada que nos enseñó que ella no huiría, que iría de frente. Era una mirada que podría conmover el corazón del que escuchaba. Haruno, naturalmente, no fue una excepción, y dejó salir un sollozo de admiración. Así que, ¿querías que yo lo escuchara también? Sí. Es sobre mí, tú, y también mamá. Como si las palabras hubieran hecho un efecto instantáneo, Haruno entrecerró los ojos y torció un poco la cabeza. Después de tomarse un momento para pensar, se empezó a comportar como si estuviera segura de algo, y finalmente, aflojó los hombros en señal de decepción. Oh, eso. Eso no es realmente lo que quería escuchar. Ella suspiró y desvió su mirada. Cierto. Ella dirigió su pregunta hacia Yuigama como si buscara su aprobación.
Su mirada hizo que Yuigama endureciera su cuerpo. Como si quisiera proteger a Yuigama de esa mirada, Yuki Noshita se paró enfrente de ella. Incluso así, quiero que me escuches. Su voz mantenía su fuerte determinación. Su tono no era diferente del usual. Su voz no era para nada fuerte y su ritmo no se sentía apresurado o desesperado. Era precisamente por eso que uno podía ver su propósito. No había error en ello. Ella no estaba perdida o incómoda. Yuki Noshita y Yukino realmente habían sacudido a Haruno. Desde su posición en el sofá, ella gradualmente se paró y puso su copa de vuelta al aparador. Sus acciones le estaban diciendo a Yuki Noshita que continuase. Volveré a casa. Entonces, tendré una conversación apropiada con mamá sobre mi futuro. Incluso si no obtengo nada, no quiero arrepentirme por no haberlo intentado. Habiendo hablado hasta ese punto, Yuki Noshita terminó su oración. Sus largas pestañas estaban apuntando hacia abajo y su respiración había comenzado a temblar. Sus delgados hombros se sacudieron, y su largo, lacio cabello fluía hacia abajo, escondiendo su rostro. Para que así, de esa forma, nadie pudiese ver su expresión. Sin darle importancia, Yuki Noshita continuó. Por lo menos. Quiero decir lo que quiero hacer, de una manera apropiada. De esa manera puedo estar en paz conmigo misma. Con eso, ella arregló su cabello de vuelta. Su rostro blanco, delgado y expuesto, estaba adornado con una suave sonrisa. Viendo esa expresión, no pude hacer nada aparte de aguantarme la respiración. Probablemente no era el único, Yuigama podría estar haciendo lo mismo también. La figura de Yuki Noshita en ese momento era hermosa. Sus claros ojos azules mostraban su clara determinación, y sus mejillas tenían un ligero rojo, como si fuera un toque de timidez. Parecía que nadie iba a poder responder a sus palabras, y eso probablemente era debido a la impresión que nos había dejado. Solo había una persona, Haruno, que parecía que había suspirado mientras exhalaba. Oyendo eso, miré en su dirección, y una vez más, me aguanté la respiración. En su cara había una expresión que era igual a la de Yuki Noshita. Una sonrisa que era suave pero también pulida. Sin embargo, tenía una frialdad pegada a ella. Ya veo. Así que esta es la respuesta de Yukino. Haruno habló despacio a través de su suave sonrisa. Yuki Noshita asintió su cabeza en señal de respuesta. Sin embargo, Haruno la miró con su misma mirada fría de siempre, como haciendo una clase de rápida evaluación. Al final, ella dejó salir un corto suspiro después que Yuki Noshita no se movía. Bueno, de acuerdo. Al menos es mejor que antes. Ella lo dijo como si se estuviera hablando a sí misma. Luego alcanzó su copa una vez más. Después de acabarse lo que sobró de alcohol, puso el cristal vacío enfrente de ella. No sé qué estaba viendo Haruno a través de esa copa. Todo lo que yo pude ver era los restos de las gotas de vino que corrían hacia el fondo del cristal. Mirándola con satisfacción, Haruno asintió su cabeza ligeramente. Entiendo. Ya que Yuki no está yendo en serio con esto, creo podría ayudarte. ¿Ayudarme? Como recordando algo incómodo del pasado, Yuki Noshita le dio una mirada desconfiada. Haruno sonrió en respuesta. Sí. Aunque ella recibió una confirmación, la expresión de Yuki Noshita no mejoró. Yo estaba igual también. Cualquier que conociera un poco a la persona conocida como Yuki Noshita Haruno, sabría que no podría tomar sus palabras en un sentido literal. Por eso, incluso sabiendo que sería una interrupción, decidí interceder. Bueno, ¿qué quieres decir? Mi madre no va a cambiar sus planes tan fácilmente, así que conversar con ella sobre este asunto puede tomar una buena cantidad de tiempo. Por lo tanto, voy a soltar unas cuantas palabras aquí y unas cuantas más por allá, cuando vea la oportunidad de hacerlo. Escuchando mi pregunta, Haruno me guiñó el ojo juguetonamente mientras respondía. Era como Haruno había dicho, la mamá de Yuki Noshita no era alguien que cambiaría de parecer tan fácilmente. Aunque nunca había hablado con ella, o llegado a conocerla, podía deducir fácilmente qué tipo de persona era, basado en la conversación que tuvo con Yuki Noshita. Gracias a esto, pude concluir,
o al menos me dio esa sensación, de que su madre era alguien que no necesitaba la opinión de los demás. Esa persona podría estar hablando con su propia hija, pero en realidad ella estaba hablándole a un espejo. Esa era la sensación que uno podría obtener si se metía a una conversación con ella. Si solo era Yukinosita la que iba a hablarle, probablemente esa conversación no duraría mucho. Esa testarudez era bastante parecida a cómo yo veía a Yukinosita cuando nos conocimos. Su manera de ignorar la opinión de los demás era bastante similar a Haruno. Como era de esperarse de la mamá y las hijas. Si era así, entonces Haruno, como la hermana mayor, tendría que quizás pasar más tiempo con su mamá. Su ayuda podría ser de utilidad. Tan pronto como pensé eso, Haruno se rió de repente. Ahora bien, la verdad es que ni siquiera sé si seré de ayuda. Mientras reía, volcó la botella de vino para vaciarla completamente en su copa. Ahora sí que no tenía idea si esta persona podría sernos de ayuda o no. Aguantando su risa, Haruno vació el contenido de su copa en su estómago. Entonces, su expresión cambió completamente mientras miró a Yukinosita con ojos serios. Sin embargo, mejor vete preparando porque puede que no vuelvas aquí en un buen tiempo. Es verdad. Escuchando la reacción de Yuigahama, Haruno dejó salir una risa reprimida. Me mandaron aquí porque ella estaba preocupada por Yukino. Si ella está volviendo a casa, entonces no va a volver de vuelta aquí tan fácilmente. Para ponerlo de otra manera, la iban a vigilar. No, quizás era solo supervisión. Bueno, ella no era, todavía, una adulta. Si quieres decir que es sentido común, entonces es sentido común. Tus padres son llamados padres porque supuestamente van a vigilarte. Empaca tus cosas. Contacta a mamá también. No hay necesidad de hacer preparaciones si vas a volver tan de repente. Ah, eso era lo que la abuela decía cuando mi padre decidió volver a su vieja casa. Después procedería a darme comida. Mi querida abuela, no importa qué tan joven pueda ser, siempre hay un límite en lo que uno puede comer. De todas formas, no era momento para recordar cosas de la familia Ikigaya. Lo importante aquí era la situación sobre la familia Yukinosita. Yukinosita pensó por unos momentos más y luego asintió. Sí, haré eso entonces. Bueno, ya que Yukino va a regresar a casa, puedo quedarme aquí por el momento, ¿verdad? No es mi propiedad privada, así que haz como te convenga. Yukinosita respondió sin vacilación. Haruno se volvió de repente más formal y expresó sus gracias. Gracias. Sería una preocupación para mí preparar esto y lo otro. Yukino, ve y alista tus cosas. Por su tono, parecía ser que Yukinosita estaría fuera por un largo tiempo. Cuando el momento llegue, ella tendrá que mudar todas sus cosas para ir a la escuela. Para un varón como yo, no puedo imaginarlo. En serio se necesita tanta preparación, aunque quizás no sea lo mismo con las chicas. Por ejemplo, una mujer podría decir que cosas como la ropa, productos para la piel, el secador de pelo son objetos indispensables que necesitarían. Cuando Komachi viajaba, también llevaba un montón de cosas en su equipaje. Aunque no podía entender el afán, Yuigahama probablemente la tenía clara. Ella levantó su mano. Ah. Déjenme ayudar también. No, está bien. No hay necesidad de que te molestes, no, está bien, no seas tan educada. De hecho, realmente quiero ayudar. Amo empacar cosas. Pero. Mientras Yuigahama insistía con sus, está bien, no hay problema, Yukinosita respondía, no te molestes, no te molestes. No parecía haber un fin a ese ciclo. Cuando pensé que ellas seguirían con eso por el resto de mi vida, Yuigahama bajó el tono de su voz y miró hacia abajo levemente. Es que, aparte de esto, no siento que pueda ser mucha ayuda. La voz, que parecía más un susurro que otra cosa, sonaba deprimida. Yuigahama probablemente lo notó también y levantó su mano. Ella sonrió alegremente. Mirándola de esa manera, Yukinosita parecía arrepentirse, y estaba sin palabras. Por alguna razón, me costó ver esta escena. Interrumpir lo que había decidido Yukinosita era hacer lo opuesto a lo que ella deseaba.
Aún así, la nobleza de Yuigahama queriendo ayudar era algo respetable. Siendo así, ¿qué debería hacer yo entonces? Aunque no pensé cuidadosamente mis palabras, abrí la boca. ¿Acaso eso no está bien? El trabajo gratis es valioso estos días. Incluso hasta las compañías ilegales están siendo presionadas por la Oficina de Inspección del Trabajo. De la misma manera en la que podría decir cualquier cosa normalmente, esto también sonó a algo que diría. Siempre y cuando haya un final, cosas como los procesos ya no importaban. Era una buena frase que llamaba la atención. Explotación, horas extras sin pagar, 2 días de libres, no dije que puedes descansar en esos 2 días. Ah, todo esto me venía como un maravilloso anillo al dedo. El único que parecía hallarle la gracia a lo que dije era yo. Naturalmente. Yuki Noshita y Yuigahama me miraron con una expresión amargada. La única persona que seguía sonriendo era Haruno. Así es, ¿acaso eso no está bien también? ¿Por qué no te quedas a pasar la noche también? Si Yuki no va a volver a la casa de sus padres, no podrá regresar muy seguido aquí. La manera en la que lo dijo sonó bastante como lo diría una hermana mayor. Era mucho más amable que lo normal, y por algún motivo, había un atisbo de tristeza en algún lugar entre sus palabras. Ciertamente, después de que Yuki Noshita vuelva a la casa de sus padres, habrán pocas oportunidades para Yuigahama de dormir aquí. Solamente eso ya marcaba el empiezo de muchos cambios. Era suficiente como para suavizar la actitud de Yuki Noshita, quien había sido bastante obstinada y terca. Yuki Noshita había estado rechazando la ayuda de Yuigahama hasta ese momento, arqueó su espalda y la miró con ojos abatidos. De acuerdo, puedo molestarte entonces. Su petición fue hecha formalmente, pero había un rastro de timidez en ella. Aparte de que sus mejillas se tiñeron un poco de rojo. En respuesta a su petición, Yuigahama sonrió contenta y golpeó ligeramente la pierna de Yuki Noshita. Por supuesto. Gracias. No sabía si era que a Yuki Noshita no le gustaba que la golpeasen en la pierna o quizás no le gustaba la gran sonrisa de Yuigahama, pero Yuki Noshita le agradeció rápidamente y apartó la mirada. Ahora su atención estaba puesta en Haruno. Si Yuigahama va a quedarse, no tenemos suficiente espacio. Mientras dijo eso, Yuki Noshita accidentalmente miró sutilmente a Haruno. En respuesta, Haruno golpeó el sofá en el que estaba sentada. Si es solo una noche, no me importaría dormir aquí. Seguramente igual me la pasaré bebiendo sola toda la noche. Yuki Noshita dejó salir un corto suspiro a Haruno, pues estaba batiendo su botella vacía. Ya veo. Entonces está resuelto. Sí. Haruno se paró inmediatamente, indicando que la conversación había terminado. Voy a ir a la tienda. ¿Quieren algo? Las 2 personas a las que iba esa pregunta negaron con la cabeza. En respuesta, Haruno asintió, tomó una chaqueta que estaba colgando en la silla y se dirigió hacia la puerta. Mientras mis ojos la seguían, pude ver el reloj también. El momento perfecto. Era el momento perfecto para decir adiós e irse. Bueno entonces, yo también me voy a casa. La cosa es que, si permanezco más tiempo aquí, entonces tendré que ayudar a Yuki Noshita a empacar sus cosas. Si eso pasara, entonces voy a entrar en contacto con varios objetos que solo las mujeres poseen, y eso significa, como lo diría un protagonista de Mitsuru Adachi, que después estaría llorando con un mufu. Podría terminar pasando la noche allí si realmente tenía mala suerte. Eso último era definitivamente algo que quería evitar a toda costa. Si no, mi cara se volvería como las de Kunimi o Tatsuya, 9 ahora que lo pienso bien, bajo circunstancias normales, cuando estás en el cuarto de una chica, sientes que no perteneces allí, y eso te hace sentir muy incómodo. Como si estuviera saliendo detrás de Haruno, también me levanté. En respuesta, Yuki Noshita y Yuigahama se enderezaron y me siguieron. Parecía que querían despedirse. Cuando me agaché para ponerme los zapatos en la entrada, noté que Haruno ya se había puesto sus sandalias y C9 jugadores de fútbol. Había marchado. ¡Qué bien! Incluso en momentos como estos, ella no dejaría de estar a la expectativa de otros, ¡qué bien! Como no quería irme y topármela en el ascensor,
me tomé un buen tiempo para ponerme los zapatos. En ese momento, alguien me pasó un calzador. Ah, gracias. Con gratitud, volví mi cabeza y vi la expresión misteriosa de Yukinosita. Ella soltó el mango del calzador y luego, como si no supiera dónde poner sus manos, las colocó frente a su pecho. Mis disculpas. Pensar haberte hecho venir hasta aquí y que escucharas nuestros desvarío. Asentí con la cabeza en respuesta a sus palabras. Yukinosita tenía la cabeza algo agachada. Era, ciertamente, algo vago. En verdad no iba a pasar la gran cosa. Para ser honesto, era natural que Yukinosita reafirmara lo que iba a hacer por su propia cuenta. No es nada. Es algo que necesitabas hacer de todas formas. Temí que decir eso no solo contase para ella, sino también para mí. Parándome, golpeé la punta de mis zapatos para revisar que me los había puesto bien. Devolví el calzador. Con una palabra de gracias, Yukinosita lo tomó. Bueno, no hice mucho de todas formas. Si quieres agradecerle a alguien, agradece a Yuiga-ama. Buena suerte con la mudanza. La modesta sonrisa que ella me dio a manera de gracias me hizo sentir algo incómodo, así que aparté mi mirada. Pasé la conversación de Yukinosita a Yuiga-ama. Además, Yuiga-ama hizo un puño frente a su pecho. Déjamelo a mí. Si se trata de ordenar, soy la indicada. El mensaje implícito parecía ser que ella también era muy buena en otros quehaceres de la casa. Aunque, tenía la sensación de que no era así, supongo que si fue capaz de mejorar sus terribles habilidades culinarias, entonces probablemente podría aprender a hacer otras cosas. Podría ser algo difícil de notar, o quizás los detalles eran muy sutiles y fácilmente ignorados, pero los tres estábamos cambiando, más o menos, poco a poco. Puse mi mano en la chapa y miré hacia atrás. Bueno, nos vemos luego. Yuiga-ama agitó sus manos frente a su pecho, y Yukinosita agitó sus manos desde una posición que estaba encima de su cintura. Ouka. Nos vemos, Iki. Cuídate en tu camino a casa. Ser despedido así fue algo embarazoso. Después de dar una corta y silenciosa reverencia, salí de allí. Asterisco 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 caminando solo desde el elevador pude notar que la entrada a este lugar seguía envuelta en un gran silencio. Era natural, por supuesto, ya que era bastante tarde. No habría mucha gente entrando o saliendo. Esta es un área residencial en donde poca gente vivía. Era normal, ya que esta área tenía condominios con precios bastante altos. Además, cuando la noche llega, este lugar todavía tendría menos gente andando por allí. Habiendo experimentado esto de primera mano, di un paso hacia el vestíbulo de entrada. En ese momento, una persona que estaba vestida de cierta manera, y que no parecía ser parte de la fachada cara de los edificios, entró en mi línea de visión. Era Yukinosita Haruno, que supuestamente se había marchado antes que mí. Ella estaba vestida con una parca de rayas horizontales que parecía bastante esponjosa y también tenía un ligero toque rosa. Aunque parecía que estaba cubierta, el área de su pecho se encontraba ligeramente abierta. Para aumentarle a eso, un par de flexibles y bonitas piernas salían de sus cortos pantalones. Su chaqueta parecía estar en contra del estilo allí dentro del vestíbulo. Ese desequilibrio fue provocado por su peligrosa belleza. Solo su fachada era suficiente para atraer la atención de uno. ¿No es un poco descuidada de su parte el estar vestida de esa manera? Aunque ella no era alguien con quien buscaría conversación, sería extremadamente descortés simplemente ignorarla, en especial cuando ella estaba allí parada en la puerta de salida, sonriendo y agitando su mano hacia mí. No tuve más elección que acercármele. Pensé que te habías ido primero. Escuchando mis palabras, Haruno sonrió y susurró misteriosamente. No se siente como una cita. Creo que quisiste decir una emboscada. Aunque ambas acciones eran sobre esperar, la diferencia era como la de Amin y Yumin 10 no, pensándolo bien, a pesar de que me estuviera esperando o preparando una emboscada, el resultado era el mismo. Preocupante. Sin embargo, la parte más preocupante de todo seguía siendo Yukinosita Haruno. Ella comenzó a caminar, como creyendo que la seguiría. Después de todo,
las tiendas más cercanas estarían en la estación, a la cual me estaba dirigiendo. Supuse que no importaría mucho. La seguí. Mientras nos acercamos a la calle principal, el viento del invierno sopló. Los escalofríos llegaron hasta mis mejillas, y Haruno encogió su cuello y puso su cara dentro de su chaqueta. De repente, como si se hubiera dado cuenta de algo, empezó a olfatear, miró al cuello de su chaqueta e hizo una mueca. Mientras miraba y me preguntaba qué habría pasado, Haruno de repente levantó sus manos. Hectómetros. No parecía muy feliz y se mantuvo al lado mío. Sus manos continuaron en esa posición mientras las agitaba como si me estuviera tratando de decirme algo. ¿Qué estaba tratando ella de hacer? Espera, cálmate, estaría tratando de ir agarrados de la mano conmigo. ¿Por qué? Va a tomar mis huellas digitales. Eso debe ser. Activo la carta mágica, razonamiento. Oh no, mi iPhone va a ser usado para aplicaciones de paga. No pares hasta que saques una carta de 5 estrellas, 11. Mi corazón comenzó a latir salvajemente con mis pensamientos, así que miré hacia otro lado nerviosamente. Fue en ese momento que pude oler algo. Olía a tabaco. Hay un olor. 10. Yumin escribió la canción Masibuse que significa emboscada. Amin escribió Matsuwa que es esperaré 11 es una carta mágica de Yu-Gi-Oh, aunque no me queda claro del todo la lógica de la referencia. Sí. Aunque ella me respondió, la atención de Haruno no estaba centrada en mí para nada. Mientras ella retractó sus manos, empezó a olfatear de nuevo. El olor probablemente se había quedado pegado en la chaqueta de Haruno cuando estaba fuera, bebiendo. Medio que recordé que algo así pasó cuando estaba trabajando a medio tiempo en Isekai. Ella probablemente debería tomarse una chica y lavar su cabello para sacarse el olor. Aunque los fumadores estaban ya acostumbrados a esto, y realmente no les importaba, para nosotros los no fumadores seguía siendo un olor nauseabundo. En particular esta clase de tabaco, que había hecho preocupar a Haruno, pues tenía un olor pesado a alquitrán. De hecho, olía como el tabaco del viejo periodo Showa 12. Podría haber sido mejor si el olor hubiera provenido de uno de esos tabacos mezclados con menta, vainilla o sabor a frutar, o de esos cigarros que eran comunes entre las mujeres. En ese caso, la gente con la que bebió probablemente eran chicos. Chicos. Si eran chicos, entonces sería su novio. ¿En serio? Ella tiene un novio. Pero ella es una joven mujer después de todo. Tener un novio no era extraño para nada. Sin embargo, siempre que información así cruzaba mi cabeza, lo encontraba de cierta manera amargo e incómodo en mi corazón. Era la misma sensación cuando veía en las noticias que una seiyuu se estaba casando. Bueno, realmente esperaba que ellas pararan de estar anunciándolo como una gran noticia en su blog, pues me dolería bastante. Colapsaría en el piso solo de verlo. De hecho, después de levantarme, me volvería a caer una vez más, y, al final, rodaría en el piso. De todas formas, no es como si me hubieran dado un golpe indescriptible. La verdad sea dicha, no estoy impresionado para nada. Porque, ya sabes, sí. Solo estoy un poquito impresionado por oír algo que no esperaba. No es como si hubiera tenido sentimientos o algo así por ti. Eso fue peligroso. Si esta persona fuera más cercana a mí, entonces hubiera tenido un gran shock. Alguien cercano, eso sería como una Komachi, o una Komachi, o quizás alguien como Komachi. Oh, me falta una. Esa sería Komachi. Habiendo evadido la realidad, me las arreglé para calmarme un poco. Como era de esperarse de Komachi, calmaba el corazón. No me digas, ¿es acaso ella algo así como una cura para el mal de corazón? 12. Este tabaco se preparaba especialmente, dándole un olor mucho más fuerte. Poniendo eso de lado, el hecho de que hubiera ese olor tan fuerte en la chaqueta de Haruno significaba que ella había salido por un largo rato. Aunque creo que ella había tratado de usar algún tipo de quita olores, el olor era tan fuerte que no podía ser removido. Parece que has bebido por un buen rato. Sí. No querían que me fuera a casa. Pensé que íbamos a tomar hasta el amanecer.
Haruno parecía harta mientras suspiraba. Ah, ya veo. Beber hasta la mañana era realmente obsceno. Ella podía haber reemplazado el beber por mirar el programa de televisión, Hasta Mañana, televisión en vivo, que por cierto, creo que tenía una programación erótica. Gracias a ese programa, creo que, ya es de día. Es hora de probarlo de nuevo. 13 ahora que lo pienso, esto no era algo que quería saber sobre Haruno, para nada, iba el achicañón a explotar de nuevo. De hecho, esta vez, creo que podría hacer un saludo de armas. Hay momentos en donde tenemos noticias que valen la pena celebrarlas. De todas formas, ahora no era el tiempo para estar hablando ridiculeces. La verdad es que debería agradecer que Haruno haya bebido tanto, pues fue más fácil de lidiar con ella hoy. No hay razón para mostrarme asustado. De hecho, si hubiera sido la vieja Haruno, ella definitivamente hubiera seguido oliendo para llegar al fondo del asunto. Sin embargo, hoy día, parecía una feliz y relajada chica. Bajé el ritmo para mirar más de cerca su expresión, y enfrente de mí, Haruno dejó salir un corto, mientras estiraba su espalda. Sin embargo, creo que fue excelente, me hubieran dejado irme a casa temprano. Como resultado, pude escuchar lo que Yukino tenía que decirme. No pude hacer aparte de mantener mi boca callada enfrente de Haruno, quien estaba suspirando de alivio. Quizás ella notó mi silencio, porque torció su cabeza y dijo, Sus ojos parecían estar preguntándome el significado de mi silencio. Aparté mi cabeza un poco, indicando que no era nada. 13 programas de televisión japonesa. No es nada, es solo que pensé que no me lo esperaba del todo. Oyendo esto, Haruno se volvió girando sobre sus talones, y habló juguetonamente. Si tengo que decirlo claramente. Diría que no esperaba que la escuchases tan honestamente. Oh, eso. No es eso normal. Soy su hermana después de todo. Ella sonrió tontamente, y cuando pensé que iba a empezar a caminar hacia atrás, giró una vez más. Incluso Ikigaya escucharía a Komachi, no. Eso creo. Si lo pones de esa manera, creo que comienzo a entender. Era verdad, si se trataba de mí y Komachi, entonces no sentía que hubiese algo malo. Si era el deseo de Komachi, y sobre todo si era uno que provenía del fondo de su corazón, creo que estaría de acuerdo con ella sin pensarlo un segundo. La pensé un rato mientras hacía esa comparación con Komachi. Oyendo mi canturreo, Haruno rió. No es así. Ya que Yukino ha tomado una decisión, entonces la apoyaré, incluso si está bien o no. Bueno, normalmente, no la detendría si estuviera mal. Esa chica no me va a escuchar. Lo importante es que no importa si está en lo cierto o está equivocada. No hay diferencia entre si le va bien o termina rindiéndose al final. No pude ver la expresión que ella tenía después de decir eso en ese tono tan despacio. Estaba un poco curioso sobre qué clase de cara tenía en ese momento, así que me apresuré el paso para alcanzarla. Aún así, la distancia entre los dos permaneció igual. Permanecía una distancia en la que de apenas podía ver un lado de su perfil. Al final, cuando pasamos el puente que va hacia la calle principal, llegamos finalmente al pequeño paso que se dirigía hacia el parque. Entre las grandes extensiones de césped marchito, había hileras de lámparas anaranjadas cuidadosamente alineadas. Con cada paso que dábamos, las lámparas lanzaban una luz cálida y una fría sombra en el rostro blanco de Haruno. Eso hizo que cualquier expresión que tuviese, fuera difícil de leer, al igual que sus palabras que se sentían contradictorias. Pasando a través del espacio que estaba cubierta con árboles, mi campo de visión de repente se aclaró. El paseo que va a través del parque central me llegó a la vista. Mientras nos aproximábamos al largo camino que pasaba a lo largo de las fuentes, Haruno bajó el ritmo y miró al cielo. Atrapado por su mirada, seguí sus ojos y vi una luna creciente. Estaba curveada como un arco, colgando en el cielo. Debajo de ella, el condominio que parecían dos torres gemelas se encontraba débilmente iluminado. Saltando irregularmente en el camino, Haruno se volvió y me miró. Solo te volverás un adulto cuando hayas aprendido a dejar ir un montón de cosas. Así que así es.
Estrechar tu alcance del mundo también implicaba que estabas creciendo. Es solo cuando reduces tu lista de opciones, y que remueves las posibilidades, que te vuelves capaz de buscar una representación más precisa de tu futuro. Podía entender de dónde venía eso. Quizás, la decisión de Yukinosita era algo similar a ello. Sin embargo, cuando Haruno dijo eso, sus ojos se veían un poco tristes. Parecían estar coloreados con una sombra de tristeza, que me hizo fijarme en ellos mucho más. O, quizás, era porque su tono sonaba nostálgico, como si estuviera hablando de algo más. ¿Es porque experimentaste algo similar? Me pregunto si fue así. Haruno rió de nuevo. No estoy hablando de mí misma. Estamos hablando de Yukino. Esta es probablemente la primera vez que he escuchado su voz salir de manera apropiada. Ikigaya, tú también deberás vigilarla. Tenía la sensación de que me estaba diciendo que no intervenga. La manera en la que me lo dijo se sintió similar a cuando me llamó, amable, esa vez por teléfono. En primer lugar, no tenía planeado hacer nada y respetar su decisión. No tenía intenciones en interferir y meter mi propia opinión. Debido a esto, asentí con mi cabeza en señal de acuerdo. Esto era quizás lo que llamaban tener esperanza, y tener la esperanza de alguien más puesta en ti. Ya que Yukinosita Haruno había confirmado esto, no creo que fuera necesario buscarle más problemas al asunto. Tienes razón. Haruno probablemente estaba contenta con mi respuesta, porque puso sus manos ligeramente detrás de ella, inclinó su pecho y rió felizmente. Jeje, mírame, qué buena hermana mayor que soy. ¿Qué tal si muestras ese lado siempre? Imposible. Ella me respondió medio en tono de broma, pero su respuesta fue instantánea. Soy diferente de ti. Tú siempre has sido un buen hermano mayor. Por supuesto. Soy un hermano mayor después de todo. ¿Por qué ella está diciendo todo esto? Era algo tan obvio y natural. Desde que Komachi nació, siempre he sido su hermano mayor. Podría incluso ser considerado un hermano mayor veterano. No tenía que ponerme a pensar en ello, ya que siempre he vivido mi vida como un hermano mayor. De hecho, estoy orgulloso de ello. Haruno me miró por un corto momento antes de partirse de la risa. Ya veo. ¿No te parece bonito? Ser un hermano mayor y todo eso. Quiero también uno así. Haruno empezó a reírse más. Era realmente tan divertido. Ella puso sus manos alrededor de mis hombros, probablemente debido a su estado de embriaguez. Ya que ella se apoyó con todo su peso, pude sentir su suave piel y su dulce fragancia. Vaya, los borrachos son realmente molestos. No estoy borracha, no estoy borracha. Aunque gentilmente quise sacarme su brazo de encima, ella se las arregló para seguir así, dando sus pasos inestables y tambaleantes, haciendo imposible que me la quite. Mientras caminamos de esta manera, eventualmente llegamos al final del camino y llegamos a la calle frente a la estación. El centro comercial estaba a 2 calles de distancia. Aunque ya estaba cerrado, el camino que conducía a la plaza frente a la estación todavía estaba iluminado por luces calientes. Si tuviéramos que caminar a este ritmo, me preocuparía sobre la gente que podría vernos. Llegamos al cruce. Hacia la izquierda estaba la tienda y hacia la derecha estaba la estación. Allí, sin mucho esfuerzo, me las arreglé para sacarme a Haruno de mis hombros y dar un paso lejos de ella. No tendrás problemas para volver, no. Ah, tan amable. Increíble. Pero qué caballero. Qué caballero. Ella golpeó mis hombros de una manera que me decía, realmente eres amigo de esos caballeros que son muy buenos en ser amables con las chicas. Qué molesto. Me las arreglé para mover mi rígida cara e hice una expresión de descontento. No es que sea un caballero. Me voy a casa. Oyendo eso, Haruno rió felizmente de nuevo. Está bien. Después de tambalearse en su risa, la voz que respondió estaba extremadamente calmada. Sus ojos que habían estado yendo de aquí para allá hace un momento, ahora estaban mirándome fríamente con una mirada penetrante. Después de todo, ¿cómo podría estar borracha solo con eso? Aunque eso fue lo que ella dijo,
No tenía mucha idea de cuánto tendría que beber. Sin embargo, podría decir por su voz que era diferente. Su voz no contenía rastro de temblar ni tampoco tenía intensidad. De hecho, sonaba como la vieja y normal Yukinosita Haruno. Era su voz usual. Una hermosa y seductora voz que haría adormecer al que escuchaba antes de matarlo. Debido a esto, para evadir este destino, tomé mi postura de siempre. Mientras suspiré y evadí su mirada, respondí en tono de broma y sarcásticamente, de una manera que apenas se podía oír. Eso es lo que todos los borrachos dicen. No estoy realmente borracha. De hecho, puede que quizás sea imposible para mí emborracharme. Su voz, que había salido como un susurro, me cautivó, y volví a mirarla de nuevo. Ella, sin embargo, estaba mirando a otro lugar. Su cara estaba ligeramente colorada, pero sus ojos eran fríos. Sus labios estaban curveados, pero no parecía ser una sonrisa para nada. No importa cuánto beba, siempre habrá un yo interior que estará tranquilo y atento. Ese, yo, será capaz de ver claramente el estado en el que estoy presente. No importa que tanto yo ría, o me haga la alegre, tú seguirás tranquilo sintiendo subconscientemente que nada de eso tiene que ver contigo. En ese momento, se sintió como que Haruno estuviera describiendo algo que era ajeno a ella, porque su voz así lo parecía. Aunque ella claramente estaba hablando sobre sí misma, se sintió extremadamente objetivo, lo que me hacía preguntarme en dónde estaba lo subjetivo. Debido a esto que dijo de repente, uno podía sentir que las verdades y las mentiras estaban mezcladas en sus palabras. Notando que la estaba mirando en silencio, Haruno sacó su lengua. A través de esta acción, era clara su intención de decirme que lo anterior era una simple broma. Después de beber un montón, me siento asqueada y vomito antes de desmayarme. Realmente eres el peor ejemplo de borracha que pueda haber, en serio, soy la peor. Siguiendo mi comentario, Haruno se cubrió su boca con la mano mientras reía. Entonces, comenzó a caminar de nuevo, lejos de mí. Justo cuando pensé que se iba a ir a la tienda, se giró y me miró. Desde la ligera distancia entre nosotros, su sonrisa parecía contener piedad y afección. Esta sonrisa era la más cariñosa que había visto hasta ese día. Sin embargo, tú probablemente eres como yo. Hagamos una predicción. Nunca estarás borracho. No seas así. En el futuro, seré un esclavo corporativo que se manda todo en esas fiestas de trabajo, o quizás, seré un rico marido de casa a tiempo completo que usará el dinero de su esposa para ir y beber durante su tiempo libre. En vez de darle un, hasta luego, convencional, le respondí con cualquier cosa y le di una intrépida sonrisa. Con eso, comencé a caminar. Pero al torcer mi cabeza, vi que Haruno seguía plantada allí, despidiéndome con una mirada inocente. A unos confortables 3 pasos de distancia, algo que no tenía importancia se escapó de mi boca. Sabes, todavía pienso que estás borracha. Oyendo eso, ella me mostró una sonrisa que parecía que estaba realmente feliz. Era como si la verdadera Yukinosita Haruno hubiera sido descubierta. Creo que definitivamente ella estaba borracha. Con una ligera expresión confundida, ella respondió, ¿cómo será? Bueno, puedes tomarlo así si quieres. Y como tratando de esconder su sonrisa que recién había aparecido, ella puso sus manos sobre su boca y asintió inocentemente. Después de darle un simple adiós en respuesta, y después de ver cómo se despedía con sus manos, me volví hacia donde tenía que ir. Esa persona. Bajo los efectos del alcohol se había puesto encima otra máscara. Al mismo tiempo, ella estaba hablando una gran mentira sobre cómo el alcohol era el lubricante para que uno pudiese hablar libremente. Aunque ella nunca mostraría su yo verdadero, al final, ella mostró intencionalmente su debilidad. Más aún así, nunca podré conocer cómo es ella realmente. Si pudiera evaluar su comportamiento contradictorio, o su loca manera de lidiar con el mundo, entonces supongo que eso sería lo que llamamos un adulto. Pretender no haber escuchado eso último que dije antes de me hubiera callado, ciertamente, era algo que demostraba que ella era mucho mejor que yo. Ahora realmente era tarde en la noche, y la ciudad estaba dormida y en una silenciosa oscuridad.
Las fuentes de luz que podía ver provenían de los edificios y de los taxis que estaban esperando a que alguien los llame. En algún momento los taxis esperando a salir de la estación y el ruido del lugar se redujo. Debido a este silencio, había una cosa que seguía repitiéndose en mi cabeza. Nunca estarás borracho, tengo el presentimiento de que su predicción se volverá realidad.